La semana en RCR. Le damos la bienvenida, siempre cordial con RCR, Luis Fernando Núñez, politólogo, internacionalista, director de Luis Núñez y asociados. Y como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR. Luis Fernando, buen día, muy amable. Sábado. Buen sábado para todos. De la misma manera, buen sábado, mi estimado Luis Fernando. ¿Qué se puede esperar de la próxima llegada de la misión de la OEA, Luis Fernando? Bueno, ya que no estamos utilizando el Acuerdo Nacional, que eso fue una herramienta muy importante que se creó en el 2001 para precisamente poner a conversar a todas las partes involucradas en los diversos problemas que tuvimos desde el 2000 con la reelección de Fujimori. Bueno, creamos esta figura ya conocida de las misiones de la OEA. No estoy de acuerdo que la misión venga invocando los artículos 17 y 18 de la Carta, porque creo que no tenemos esa situación que tuvimos en el 2000 de, como dice aquí, problemas del proceso político institucional, legítimo ejercicio del poder. Yo creo que aquí tenemos precisamente división de poderes y se está cumpliendo. Pero bueno, si la misión viene y sirve para de alguna manera tender puentes para que las partes en conflicto puedan conversar, bienvenida a la misión. Eso sí, tiene que ser una misión imparcial, tiene que ser una misión múltiple, que reúna a entes de distintos países, y tú sabes bien de eso porque te acuerdas que nos conocimos precisamente cuando yo dirigí la misión del Centro Carter en el año 2000 y en el año 2001. En efecto, cuando tú llegaste en el año 2000, la primera entrevista que nos conseguiste a un canal de televisión fue esa, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que la misión desarrollaba, ¿no?, establecer cuál era la situación política en el Perú, ¿no? Entonces, esperemos que también haga lo propio la misión de la OEA. Pero antes de analizar lo que tú has señalado, si es que esta misión está en capacidad de tender puentes, me gustaría conocer, tú eres politólogo, conocedor de la política internacional, ¿no? ¿Cuál es tu percepción que tienes del desempeño de la OEA en los últimos años, Luis Fernando? Bueno, debemos recordar tal vez la misión más importante que hubo, que fue cuando en Honduras se dio un golpe de Estado y se depuso al presidente, y ahí la misión tuvo un papel fundamental. Pero también ha estado presente en Ecuador, en Venezuela, con el golpe de Estado de Chávez, y acá en el Perú ha sido invocada varias veces. Alejandro Toledo la invocó, Pedro Pablo Kuczynski cuando se le hizo el juicio político también. Y ahora, aquí lo importante es quién va a dirigir esa misión. Recordemos que nosotros tuvimos un director emblemático de misión en el 2001-2000, que fue el ex vicepresidente de Guatemala, ex canciller, Eduardo Stein. Él marcó la diferencia. ¿A qué me refiero? A que en Washington teníamos al expresidente de Colombia, Gaviria, que tenía una posición medio sinuosa, medio dubitativa respecto a lo que quería Fujimori. Pero Eduardo Stein vino, yo tuve la ocasión de entregarle prácticamente la información, porque yo llegué acá en enero del 2000, Eduardo llegó más o menos a finales de marzo, y ahí es muy importante la reunión con todos los entes involucrados en un conflicto. El jefe de misión realmente se transforma en una especie de mediador, de negociador, debe tener esas habilidades, esos talentos, para que se pueda entrevistar, en este caso, con la Fiscalía, con los actores sociales, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, en caso de querer también conversar con el Ejecutivo, por supuesto, verificar si se puede reunir, por ejemplo, el Consejo de Estado, que es otra figura que el presidente Castillo no ha querido utilizar en esta ocasión y que a mí me parece vital, porque aquí lo que tenemos es un quiebre, una grieta como la tienen los argentinos, donde las partes no conversan y donde una parte tiene mucha habilidad para victimizarse y para, como hizo el embajador Harold Forsyth el otro día, tratar de tener la mayor parte de aliados en los 32 o 34 estados que forman la OEA.
Y antes de seguir analizando justamente la llegada y cómo es que se puede establecer lo que tú has señalado, Puentes, me gustaría conocer el papel de Almagro, querido por unos, odiados por otros. Caramba, el señor Almagro fue un gran canciller uruguayo, pero se ha ido, digamos así, bailando al son de la música de cada quien. En su momento, admirador de Chávez, ahora muy amigo del presidente Castillo, posiciones dubitativas frente a las elecciones en Brasil. Y a mí me parece que el secretario general de la OEA tiene que ser una persona que más bien no baila al son de cualquier música que le ponga, sino que tenga valores, principios, formas de dirigir la política internacional a la que se debe por ser el secretario general. Recordemos que hace pocos años fue el embajador Hugo de Sela del Perú el que compitió con Almagro por esta nueva Secretaría General. Lamento muchísimo que el embajador de Sela no sea actualmente el secretario general. Vayamos ahora a lo que va a significar la próxima llegada ya de la misión, Luis Fernando, ¿no? Hay riesgos y hay quienes opinan, ya siempre teniendo como corolario, como precedente, algunos hechos que han ocurrido en otros países, ¿no? Los países, o mejor dicho, los gobiernos tratan de utilizar la llegada de la misión como un instrumento político, ¿no? ¿Eso puede ocurrir acá en el Perú, Luis Fernando? Puede, y sería un desastre total. Sería un desastre total porque eso, de alguna manera, aumentaría la falta de comunicación que hay entre las partes involucradas. La misión que venga, y por cierto, como tú dices, frente al desprestigio de la OEA, ya viene con una carga negativa entre la opinión pública, tiene que ser muy imparcial, tiene que conversar con todos los elementos y redactar un informe final desde acá. No es que se lo estén digitando desde Washington, porque eso sería el fracaso total de esta intención. Pero quiero remarcar lo que te dije al principio. Creo que no tiene que venir invocando el artículo 17 y 18, porque aquí no hay ningún golpe de Estado. Y me preocupa cuando escucho hablar al canciller, cuando escucho hablar al presidente de la palabra golpe de Estado. Esas son palabras muy, muy fuertes, muy graves. Claro, la primera, la primera idea que se me viene es que no vaya el presidente a querer él dar el propio autogolpe, que sería fatal para lo que han sido estos 22 años ininterrumpidos de democracia. No invocar al 17 y 18, sino que sea una misión de la OEA más bien de buena voluntad que venga a poner en acuerdo a las partes, no dividir más y menos, como tú dices, la instrumentación política de la misión. Ahora, lo que tú recordabas hace unos instantes, hace 2 décadas, ¿no? Pero hace 2 décadas también la situación era diferente, ¿no? Teníamos un poder judicial, una fiscalía controlada. Hoy es a la inversa, totalmente, ¿no? Una fiscalía que... Es a la inversa. Está haciendo... Y gracias a Dios que así lo sea, porque nosotros los que creemos en el sistema democrático, en las constituciones, creemos también en el equilibrio y en la separación de los poderes. Precisamente eso es donde radicaliza la situación para que no sea una sola voz como sucede en Cuba, como sucede en Nicaragua o como sucede en Venezuela, que todos los poderes están cooptados por el poder ejecutivo. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para esta misión? Tú has compartido muchas por tu experiencia, sí, pero ¿qué es lo que se maneja? ¿Cómo se hace una agenda que sea lo suficientemente abierta, democrática, que sea equitativa para conocer y tener como punto final un informe de parte, ¿no? Lo más importante aquí tal vez es lo que se hace mientras llega la misión, que es tener un grupo que a mí me resultó mucho, tener un grupo de avanzada. Un grupo de avanzada no es el que habla ante cámaras, sino el que estudia todo el contexto y prepara el terreno para cuando venga la misión. De manera que esa misión tenga una agenda
con todos los elementos, sin presión, y aquí puedo revelar algo que nos pasó en el 2000. En el 2000, cuando llegamos, teníamos un seguimiento estricto de seguridad del Estado, que nos estaba presionando. Yo recuerdo perfectamente que como trajimos 8 observadores internacionales, llegó un momento en que teníamos que reunirnos con unos por un lado y otros por otro. Y seguridad del Estado, ya de una manera casi descarada, se me acercó y me dijo: doctor, ¿y ustedes ahora para dónde van? Porque tenemos que seguirlos. Y yo dije: mire, unos vamos a hablar con Alberto Andrade y otros vamos a hablar con el defensor del pueblo. O sea, eso que pasó en el 2000 no debe pasar ahora. La misión debe tener amplias facultades para reunirse con quien le dé la gana sin estar presionado por ningún organismo del Estado. Estas son otras circunstancias, como tú dices, y hay que utilizar esas circunstancias para crear puentes de diálogo. No es fácil, porque los enfrentamientos, y lo vimos ayer en la sesión del Pleno, entre el gobierno y los parlamentarios es muy duro. Pero la idea es que la misión venga a tender puentes de confianza, no a sembrar mayores puentes de incomunicación. Nuestro invitado en esta oportunidad, Luis Fernando Núñez, amplio conocedor de la política internacional, politólogo, director de Luis Núñez y asociado. Tú has tocado un tema central, Luis Fernando, el tema de el grupo de avanzada, que no puede pasar desapercibido por varias razones. Porque el grupo de avanzada, si es que llega previo a la misión de la OEA, va a tener el trabajo de conocer qué es lo que está ocurriendo en el Perú. Y en el Perú un tema en discusión todos los días es naturalmente el tema de corrupción. Y va a tener que detallarle a la misión que uno de los principales problemas es precisamente la labor que ejercita en estos momentos la Fiscalía de la Nación cuando investiga con 7 carpetas fiscales al presidente Pedro Castillo a su entorno por presunción de estos delitos. Entonces, cambia la figura naturalmente, porque cuando uno escucha, o cuando uno escuchó, mejor dicho, a los representantes de la OEA de diversos países hace 72 horas, todos invocaban a el marco de la estabilidad política, todos invocaban los artículos 17 y 18 de no poner en riesgo, ¿no?, la democracia en los países. Nadie habló de corrupción. Ese es un tema, no sabemos si fue obviado exprofesamente o es que los representantes no conocían o no por lo menos tenían una visión cercana a lo que está ocurriendo en el Perú. Me gustaría conocer tu opinión, por favor. Bueno, tenemos una estrategia de los abogados del presidente en la negación. Según los abogados del presidente, aquí no hay ningún motivo para abrir esas carpetas fiscales. Y sin embargo tenemos, como tú bien dices, 7 carpetas abiertas. Esas carpetas abiertas fueron las que llevaron a la fiscal no a acusar constitucionalmente al presidente, porque ese todavía no es el trámite, sino hacerle una denuncia constitucional. Cuando tú presentas al Congreso una denuncia constitucional, tú pones elementos para que los congresistas vean. Si más adelante, siguiendo el protocolo constitucional, se le puede acusar al presidente. En todo caso, hay toda esta discusión sobre si se le puede acusar con el artículo 117, si se va a emplear la figura de la vacancia, si se va a emplear la figura de la suspensión. Todo eso lo tiene que ver la avanzada y la misión que venga. Tener todos estos elementos y no ser parcializado a la hora de analizarlos. Esta es la situación que tenemos. Y total, un punto que no podemos obviar en la opinión pública. Hay una matriz de opinión de que estas misiones son un poco light, que viene a probar mejor pisco sour, que viene al Hotel Bolívar, que viene a la Rosa Náutica, etcétera. Tratemos de que esta parte farandulera de la misión no se dé. Es muy importante que sea una misión muy seria y no caigan en estas frivolidades para que precisamente al menos una parte de la opinión pública pueda tener una buena impresión de la misión y no una misión direccionada ya con un informe preescrito. De manera casuística, Luis Fernando, estoy apelando a tu experiencia. Llega la misión, solicita a las instituciones reuniones o a los representantes de las instituciones.
Eso es así, es un poco la agenda cómo se elabora. Sí, por eso la misión de avanzada es muy importante, porque cuando llegan ellos ya hay una agenda predeterminada y no se pierde tiempo solicitando reuniones. Lo más probable es que sea donde se vayan a alojar, igual vayan a tener la presión de la calle como lo vimos ayer en la sede de la misión acá en Miraflores. El otro tema, Luis Fernando, el informe que elabora, ¿es un informe vinculante o no es vinculante? Me gustaría que nos expliques, nos ilustres. Muy buena tu pregunta. No es un informe vinculante. Las misiones de observación hacen sugerencias y recomendaciones y abren espacios de diálogo, como se dio aquí con la misión de la OEA, para juntar a las partes en conflicto. No es vinculante, es una misión de buena voluntad. Si el embajador Forsyth o el presidente de la República quieren hacer ver que lo que decida la misión es vinculante, eso es totalmente falso. Justamente a ello iba mi pregunta, porque te mencioné hace un momento que en muchos países justamente se busca instrumentalizar esta llegada, ¿no? Se busca generar como efecto mediático que el informe de la OEA puede pontificar o puede reconocer al gobierno, ¿no? Pero tú lo acabas de mencionar, ¿no? Es un informe de parte que no tiene vinculación. Y por lo tanto, cuando se reúnan, te pongo otro ejemplo, con el Ministerio Público. El Ministerio Público le informará, le podrá detallar paso a paso las investigaciones que están siguiendo, ¿no? ¿Eso es así? Es así. De hecho, recordemos que también el Parlamento le ha enviado una carta a la Secretaría General que fue obviada en la reunión que tuvimos anteayer, cosa que me parece muy grave, porque si la carta, según el presidente del Congreso, ya estaba en todas las embajadas con sede en la OEA, debería haber sido nombrada por el secretario general a la hora en que empezó su informe de contexto. Lo obvió. O sea que hasta cierto punto uno pudiera decir que el secretario general de la OEA está de alguna manera ya direccionado con el embajador Forsyth para lo que va a ser la misión. Eso sería gravísimo. Si el Parlamento envió una carta a la OEA, la carta debería haber sido tomada en cuenta en esa sesión plenaria que tuvimos el otro día, porque son varios elementos. Cuando yo dirigí la misión de acá, yo no tenía que direccionar nada. Ponía todos los elementos en la mesa para que los miembros de la misión los vieran. No les decía, esto es bueno, esto es malo. Para eso trajimos técnicos y expresidentes que saben de gobernabilidad. Las misiones direccionadas se conducen al fracaso. Las misiones imparciales son las que pueden ayudar al proceso. Luis Fernando, lo que acabas de mencionar no quiero dejarlo al margen. O sea, no se leyó el documento que envió el Congreso de la República a la Organización de Estados Americanos, dirigido a Luis Almagro, ¿no? ¿Eso qué pudo dar lugar? A que se pudo haber escuchado a un representante del Congreso en la sesión permanente más adelante, ¿o no? Por supuesto, claro. El propio presidente, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, son voces que tienen que ser escuchadas, no pueden ser silenciadas. Ni silencio ni negación. Yo creo que la estrategia de Benji Espinosa de negar todos los cargos ya se está agotando. De hecho, el otro día, como tú sabes, él estuvo en un canal de televisión y un presentador le dijo, pero usted en caso todo esto se compruebe, ¿va a pedir perdón? Él dijo, no, yo no tengo que pedir perdón, simplemente me salgo del caso y dejo al presidente con su problema. Esto es una falta de criterio, de responsabilidad, porque aquí todos debemos apostar por los papeles que hemos jugado. Yo jugué un papel en el 2000, jugué un papel en el 2001, Eduardo Stein también, el ex defensor del pueblo ya fallecido, Jorge Santisteban también, y uno tiene que dar la cara, porque lo que está aquí, sobre todo como ejemplo para las nuevas generaciones, son defender los principios democráticos y los valores de la democracia. Uno no puede ser acomodaticio a la situación. Ahora, ya aterrizando en el plano político, Luis Fernando, recurrir a la OEA de parte del gobierno de Pedro Castillo ha sido una posición, ¿crees tú, desesperada? ¿Una posición estratégica? Yo creo que tiene un poquito de las dos cosas. El mensaje que dio el presidente con los ministros, ya el lenguaje no verbal
se le veía bastante desesperado, primera vez que utiliza el teleprompter. Está buscando voces internacionales porque las voces nacionales se le está agotando. Yo creo que hay una desesperación, así la procesión vaya por dentro y ellos se quieran presentar como una masa unificada, pero los ministros deben estar muy preocupados porque según la propia Constitución, ellos también son responsables políticos de la gestión del presidente. Es más, se invoca que los ministros son responsables porque el presidente, según la Constitución, está protegido. Tú declarabas hace unos días a Exitosa, menciono siempre la fuente, que la llegada de la misión puede generar una suerte de incendio político. ¿Ese es el riesgo que percibes tú, Luis Fernando? Sí, por supuesto, y creo que un poco el presidente está jugando a eso. Tengo la impresión que el presidente está jugando una estrategia que es respiro un día a la vez. Y la victimización ayuda a ese respirar. Pero el presidente sabe que se le están cerrando las fuentes internas de apoyo y que, como dije yo, en Exitosa, lo que tiene la Fiscalía no es cualquier moco de pavo. Son 192 indicios que el Benji Espinosa todavía cree que no son verdaderos, pero en el fondo esos indicios responden a las pruebas que están presentando los colaboradores eficaces y otros elementos de otros colaboradores eficaces que ahorita empiezan a cantar. Cuando todo eso lo tengamos en mano, si la misión de la OEA se parcializa, tenemos definitivamente un incendio político. Ahora, lo que va a pasar, y sin tener una visión pitoniza, es que el presidente va a seguir agitando las calles, el presidente va a seguir recurriendo a sus reuniones, invocando a defender al gobierno, ¿no? Con sus portátiles o no. Va a seguir viajando a las provincias con un lenguaje insuflado. Eso por un lado. Tenemos por el lado del Congreso también voces maximalistas que llaman a la vacancia, que llaman al adelanto de elecciones. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso es lo que tú consideras que va a ser un escenario bien complejo los días en que esté la misión acá. Sí, definitivamente. Cada quien va a querer tener el agua para su terreno y la misión ahí tiene que marcar una pauta de imparcialidad. Sería terrible que la misión se parcializara. Y el presidente debería darse cuenta que reunir a 200 o 300 personas en el patio de honor es una ilusión óptica, porque en el fondo, según las encuestas, y a veces hay que tomar en cuenta las encuestas como fotografía, el 80% de la población ya no cree en su tarea. El presidente sigue con un discurso de campaña, el otro día en Chiclayo, el otro día en Piura, sigue hablando de lo que los ministros deben hacer. ¿Cómo que deben hacer? Tendrían que estar haciendo, porque ya llevan 15 meses en el gobierno. El discurso de campaña fue para un momento, pero el presidente está en acción hace 15 meses y sigue hablando como candidato. Ese discurso se le está acabando. De hecho, esa estrategia de aquellos gobiernos, consejos de ministros descentralizados, tampoco funcionó, porque en el fondo todo lo que se acordaba en esos consejos no se llevó a la práctica, y yo lo veo a él cada día más desesperado. Y si lo de la OEA se le convierte, por ejemplo, en un boomerang, y la misión constata de que más bien él está perturbando, está obstruyendo las investigaciones de la Fiscalía, el remedio podrá ser peor que la enfermedad. Cuando tú dices que el informe de la OEA puede resultar un boomerang, ayúdanos un poco a establecer el escenario. ¿Qué puede ocurrir? Sí, que el presidente tal vez y sus asesores y sus abogados creyeron que invocar a la OEA y traer una misión era de alguna manera lograr aliados para su estrategia de la negación y para de alguna manera acusar a la oposición, que por cierto, hay radicales en la oposición que por supuesto yo también condeno. Pero si el presidente esto se le convierte en este boomerang, que es no lograr mi objetivo, sino que la misión termine diciendo, efectivamente aquí el presidente y sus abogados están obstruyendo la labor de la Fiscalía y del señor Colchado y otros, por eso digo, puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad.
el papel de la iglesia en la llegada de la misión. Te digo esto porque la iglesia se ha convertido en muchos países de nuestra región, del hemisferio, en un papel clave, ¿no? Y ahora lo que hemos visto, que la conferencia episcopal, como también las otras iglesias de otra manera, no tienen una visión cercana o una visión bastante clara, o mejor dicho, una visión favorable del gobierno, ¿no? ¿Cuánto pesa esto para una misión de la OEA? Tú has tenido oportunidad de compartir en el año 2000, ¿no? Y sabes cómo también la iglesia tiene la percepción de los hechos en un país, ¿no? Tienes toda razón. En el año 2000, una de las personas que más nos atacó cuando llegamos al Perú fue nada más y nada menos que el cardenal Cipriani, que era un actor político fundamental en esas elecciones, 2000-2001. Aquí ahora tenemos una iglesia mucho más crítica, bastante más neutral. Yo creo mucho en el papel de la conferencia episcopal y puede ser una voz de entendimiento, de ayudar al entendimiento. La otra, no puedo dejar de mencionarla, sería el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, el señor Max Hernández, que tiene una gran experiencia y que durante toda su trayectoria precisamente ha sido un hombre muy conciliador, muy mediador. Yo creo que la conferencia episcopal y el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional pueden ser elementos para tender estos puentes de confianza que tanto necesitamos para el diálogo, porque aquí lo que tenemos es un no diálogo. Ayer los congresistas atacaron muy duro al canciller, el canciller se defendió como puede, lo mismo va a hacer seguramente el señor Forsyth, que no debe estar en la misión que viene, porque sería juez y parte. Ah, interesante lo que dice. O sea, si vemos aparecer a Harold Forsyth, ¿deslegitima la misión? Absolutamente, esa es mi opinión personal. No tendría que estar aquí para nada, porque él tiene intereses, él defiende al gobierno. Recordemos que el señor Forsyth ya había sido jubilado del servicio diplomático, la última misión creo que fue en China, estuvo en Japón, estuvo en Venezuela, estuvo en Alemania, fue un gran embajador, pero bueno, la gente sabe qué hace con su destino y él tendrá que correr ahora por las acciones que está tomando, pero de ninguna manera pudiera formar parte de la misión que viene. Luis Fernando Núñez, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, buen sábado, Luis Fernando. Feliz fin de semana para todos, muchas gracias. Gracias. La semana en RCR.